Bienvenidas y bienvenidos. Soy la doctora Nora Molina y en esta clase desarrollaremos el tema respuesta inmune a las infecciones. Vivimos en un ambiente densamente poblado por microorganismos, bacterias, virus, hongos y parásitos. Sin embargo, una pequeña porción de estos microorganismos producen enfermedad en el hombre, es decir, son patógenos humanos. Estos microorganismos ingresan y replican dentro del cuerpo humano, produciendo una infección. Y además alteran los mecanismos fisiológicos, produciendo un daño y en consecuencia una enfermedad infecciosa. Los microorganismos patógenos tienen la capacidad de invadir y replicar, multiplicarse dentro del hospedador para luego transmitirse a otro individuo. El sistema inmune es capaz de reconocer el ingreso de microorganismos, reclutar células y moléculas con actividad antimicrobiana, trasladarlas al sitio de infección y eliminar al microorganismo patógeno. Las bacterias, los virus, parásitos y hongos presentan una gran diversidad en su estructura biológica, sus ciclos, mecanismos de replicación y estrategias de transmisión epidemiológica. Por ejemplo, algunas bacterias como el neumococo se replican, es decir, se multiplican fuera de las células. Otras bacterias, como la bacteria de la tuberculosis, se multiplica adentro de las células, al igual que los virus. Por ejemplo, el virus del herpes simple se multiplica dentro del núcleo de las células humanas. Algunos parásitos circulan en la sangre, otros parásitos evitan el sistema inmune manteniéndose en la luz del intestino. Algunos hongos se multiplican sobre la superficie de la piel y otros son capaces de invadir células del sistema inmunológico. Ante todas estas estrategias de los microorganismos, el sistema inmune emplea diferentes estrategias propias para hacer frente a esta diversidad. Entonces, el sistema inmune es una compleja red de células, tejidos y órganos que se encargan de la defensa del cuerpo ante las infecciones. Mediante una serie de etapas que se denominan respuesta inmune, este sistema inmunológico reconoce y distingue a los organismos que producen enfermedades en el cuerpo y reaccionan contra dichos patógenos usando mecanismos de defensa tanto innatos como adquiridos. Estos conceptos los vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. El sistema inmune posee varias líneas de defensa que interactúan en forma secuencial y colaborativa para la eliminación de los agentes patógenos. Las barreras naturales constituyen la primera línea de defensa frente a la infección y colonización por los microorganismos. Contribuyen a las barreras la piel, el sudor, la microbiota normal, los epitelios no escamosos como el tracto gastrointestinal, el epitelio ciliado en el tracto respiratorio, el ácido clorhídrico en las células parietales del estómago, las lágrimas y la saliva. Entre los mecanismos de defensa podemos mencionar que la piel actúa como una barrera física, impidiendo la multiplicación bacteriana. Además, las células de la piel presentan un epitelio que se descama permanentemente, por lo cual ayuda a eliminar los microorganismos que se adhirieron. También se producen ácidos grasos, son como grasas solubles que recubren la piel y son con una actividad antimicrobiana.
lo mismo que las bacterias, virus y parásitos que forman parte de nuestra microbiota normal. El peristaltismo es el movimiento intestinal que también favorece la eliminación de las bacterias del tracto digestivo. El moco y las cilias que barren los patógenos unidos al moco fuera del organismo a través de la tos o el estornudo. La acidez mediada por el ácido clorhídrico en el estómago y después enzimas o sustancias antibacterianas presentes en lágrimas y saliva. Nuestro cuerpo no es una superficie estéril, sino que se encuentra colonizado por un montón de microorganismos. La microbiota normal, flora microbiana normal o microbioma humano, es el conjunto de todos esos microorganismos, principalmente bacterias, virus y parásitos comensales, que se encuentran habitualmente sobre la superficie o dentro de cavidades abiertas del cuerpo humano. Involucran la piel, la orofaringe, las conjuntivas, el tracto gastrointestinal, uretra, vagina, entre muchos otros tejidos. Esta microbiota normal acompaña al ser humano desde su nacimiento y cumplen numerosas funciones. Compiten con los microorganismos patógenos por los distintos nutrientes, producen moléculas antimicrobianas y metabolitos que afectan la sobrevida y virulencia de los patógenos, promueven la producción de péptidos antimicrobianos por las células epiteliales y refuerzan las uniones epiteliales estrechas. Además, producen sustancias necesarias para el metabolismo humano como las vitaminas. ¿Qué sucede si los microorganismos logran superar estas barreras naturales? Se pone en marcha un proceso infeccioso y el hospedador responde a la presencia del patógeno con mecanismos de inmunidad, tanto innata como adquirida. La inmunidad innata constituye la primera línea de defensa inmunológica contra los microorganismos y se caracteriza por poseer mecanismos efectores, los cuales se activan en forma rápida y vigorosa frente a un estímulo infeccioso. La respuesta innata o natural está presente desde el nacimiento y es común a todos los individuos. La respuesta inmune adquirida o adaptativa es capaz de reconocer y eliminar de manera selectiva a microorganismos o moléculas extrañas. A diferencia de la reacción inmune innata, las respuestas adaptativas no son iguales en todos los hospedadores, sino que actúan como respuesta a retos antigénicos específicos. Esta inmunidad se construye a lo largo del tiempo, en cada individuo. Ambas respuestas tienen células y componentes moleculares solubles que van a intervenir en cada etapa. Comenzando con la inmunidad innata, esta inmunidad presenta células específicas que son la primera línea de defensa frente a una infección. Nos vamos a encontrar con leucocitos polimorfonucleares. Los leucocitos son los glóbulos blancos y polimorfonucleares involucran a tres grupos: los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Además, vamos a encontrar células fagocíticas, como por ejemplo los macrófagos, y células denominadas asesinos naturales o natural killer. Dentro de los componentes moleculares solubles encontramos al sistema complemento, que contribuye con la destrucción de los microorganismos,
proteínas de fase aguda y un gran número de citoquinas. Frente a una infección, las células que intervienen en la inmunidad innata son el neutrófilo, eosinófilo basófilo, células natural killer y monocitos y macrófagos como células fagocíticas. Estas células cumplen dos grandes funciones. Una de ellas es la eliminación de los patógenos que se encuentran en el ambiente extracelular o en los tejidos, y además son capaces de destruir células infectadas. Principalmente este último mecanismo está mediado por las células natural killer o NK. Se destaca que no solamente los macrófagos son células fagocíticas, sino que todos los tejidos presentan células fagocíticas. Algunos se denominan osteoclastos cuando están en hueso, las células de la microglia en sistema nervioso, en el pulmón encontramos los macrófagos alveolares, en el hígado las células de Kupffer, en tejido conectivo los histiocitos. Todas estas células cumplen funciones fagocíticas para la eliminación de los patógenos. ¿Cómo advierten las células de la inmunidad innata la presencia de un organismo invasor? Es decir, ¿cómo se da cuenta el sistema inmune innato que hay un patógeno? A través de un conjunto de receptores conocido como receptores de reconocimiento de patrones o RRP. Las células de la inmunidad innata tienen sobre la superficie estructuras que se conocen como receptores RRP. Estas células están circulando en los distintos tejidos y van buscando ciertos patrones. Estos patrones se llaman PAMP y son patrones asociados a patógenos. Una vez que estas células de inmunidad innata encuentran un PAMP, intervienen destruyendo al patógeno o a la célula infectada. Estos PAMP pueden ser ácido ribonucleico o ARN, lipopolisacárido, que forma parte de la pared de las bacterias gram negativas, nucleótidos no metilados, que son las bases que forman parte del ADN de las bacterias, glucanos ricos en manosa, que están presentes en los microorganismos, o fosforilcolina, que está en las membranas de los microorganismos. Las células fagocíticas, como macrófagos y neutrófilos, son los encargados de englobar a las bacterias patógenas que se encuentran produciendo una infección y mediante un proceso intracelular le vuelcan a la bacteria un montón de sustancias que la destruyen en pequeñas partes y le permiten eliminarla. Este proceso se conoce como fagocitosis. En esta diapositiva tenemos un resumen de los mecanismos de acción de la respuesta inmune innata en una herida infectada, como podría ser una herida quirúrgica, una cesárea, o podría ser, por ejemplo, un paciente quemado o alguna lesión que se infectó. En este caso, vemos distintas etapas de la inmunidad innata, pero en resumen, una vez que la herida está infectada con las bacterias se adhieren, colonizan la piel y comienzan a multiplicarse. Estas bacterias son atacadas por células fagocíticas de inmunidad innata, principalmente neutrófilos y macrófagos. También intervienen células natural killer o asesinas naturales que reconocen PAMP, el complemento y otros factores solubles como el interferón y las citoquinas. Vamos a ver ahora
la tercera línea de defensa, que es la inmunidad adquirida o adaptativa. Al igual que la inmunidad innata, consta de células y componentes moleculares solubles. Dentro de las células vamos a encontrar linfocitos T, linfocitos B, células plasmáticas y células presentadoras de antígenos. Mientras que los componentes moleculares solubles son muchos, sin embargo, los más importantes son los anticuerpos. En la inmunidad adquirida existen numerosos tipos de células. Sin embargo, vamos a concentrarnos en 4 de ellas. En principio, los linfocitos T se van a dividir en 2 grandes grupos. Uno se va a denominar linfocitos T colaboradores o T helpers y linfocitos T citotóxicos. Por otro lado, los linfocitos B van a evolucionar a células plasmáticas, que van a ser las células que se encarguen de producir los anticuerpos. Y por último, vamos a hablar de las células presentadoras de antígenos, que cumplen la función de fagocitar compuestos extraños y presentarlos al resto de las células del sistema inmune para el reconocimiento antigénico. Como un pequeño repaso, las células del sistema inmune adaptativo se producen en los órganos linfoides primarios. Estos son el timo, que es el encargado de la maduración de los linfocitos T, y la médula ósea, que es la encargada de la maduración, producción y maduración de los linfocitos B. El sistema inmune también tiene órganos y tejidos linfoides secundarios. En ellos se produce el encuentro con el antígeno y la amplificación de la respuesta inmune adaptativa. En resumen, los órganos linfoides primarios son el timo y la médula ósea roja del esternón, las costillas, las vértebras y la pelvis, siendo el hígado fetal el encargado de órgano linfoide primario durante la gestación. En estos órganos linfoides se produce el desarrollo y maduración de los linfocitos T y B. Estos linfocitos se llaman linfocitos maduros vírgenes, que son liberados a circulación y viajan hasta los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides secundarios son muchos, muy numerosos y están distribuidos en todo el organismo. Entre ellos encontramos los ganglios linfáticos, el vaso, el tejido linfoide asociado a mucosas, que se abrevia MALT. Aquí encontramos amígdalas, placas de Peyer, apéndice en el intestino. Encontramos el tejido linfoide del tracto respiratorio, del tejido genitourinario y la médula ósea, que también actúa como órgano linfoide secundario. En todos estos órganos linfoides, los linfocitos maduros vírgenes que salieron de la médula ósea y del timo interactúan con los antígenos o microorganismos que encuentren en un entorno celular controlado. ¿Y quién va a presentar esos antígenos? Las células presentadoras de antígenos. De esta interacción se organiza y amplifica la respuesta inmune, que va a ser la encargada de eliminar el microorganismo patógeno. Desde el punto de vista de la microbiología, el sistema inmune comprende varios mecanismos de defensa que le permiten hacerle frente a las infecciones, para reconocer y eliminar microorganismos que producen una enfermedad. Así como en la inmunidad innata hablábamos de los PAMP, en este caso vamos a hablar de los antígenos, que van a ser pequeños fragmentos o pequeñas regiones de un microorganismo que van a ser reconocidos por el sistema inmune adaptativo o adquirido para eliminar la infección.
Los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas, son los principales componentes solubles del sistema inmune de inmunidad adquirida. Si observan la imagen de la derecha, van a observar que la estructura de un anticuerpo es sencilla y consta de dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas más cortas. La función principal de los anticuerpos es el reconocimiento y la unión a los antígenos que hayan ingresado al organismo. Son centinelas que se adhieren a todo antígeno que ingrese al cuerpo. La unión antígeno-anticuerpo forma un complejo denominado complejo antígeno-anticuerpo que actúa como una señal inmunológica que avisa al sistema inmune la presencia de un elemento extraño o antígeno. Esta unión facilita el reconocimiento del antígeno libre y su eliminación por las células del sistema inmune. Existen varias clases de inmunoglobulinas. Cada una presenta ciertas características adecuadas a su función. Vamos a encontrar inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D, inmunoglobulina A e inmunoglobulina E. Estas moléculas pueden encontrarse como monómeros o agrupadas o unidas. En el caso de la inmunoglobulina M, pueden unirse 5 cadenas entre sí dando un pentámero, o la inmunoglobulina A puede agruparse de a 2, llamándose IgA secretoras, y esta es la que vamos a encontrar en las mucosas. Los anticuerpos están presentes en la sangre, saliva, lágrimas, moco, líquido cefalorraquídeo, orina, leche y calostro. Estos anticuerpos libres circulan por estos líquidos buscando antígenos extraños a los cuales unirse. Una vez que se unen al antígeno, esto le permite a las células fagocíticas reconocer las sustancias extrañas, fagocitarlas y degradarlas. Hasta ahora hemos visto que en la inmunidad adquirida tenía células y componentes moleculares. Ya vimos lo que eran los anticuerpos o inmunoglobulinas y vimos dónde se originaban las células para la inmunidad adquirida. Ahora nos toca ver cómo se dispara, cómo se organiza, cómo se activa la respuesta inmune adquirida. Dentro de la respuesta inmune adquirida podemos encontrar dos tipos diferentes de respuesta. Si solamente interviene el linfocito B en la producción de los anticuerpos, se denomina respuesta timo independiente. En esta respuesta no hay ninguna colaboración entre el linfocito B y el linfocito T. Por el contrario, si intervienen ambos tipos de linfocitos en la creación y armado de la respuesta inmunológica, hablamos de una respuesta timo-dependiente, y en este caso hay interacción entre el linfocito B y el linfocito T. Con respecto a la respuesta timo-independiente, dijimos anteriormente que no hay ninguna colaboración entre los linfocitos B y los linfocitos T. El linfocito B es el encargado de producir anticuerpos o inmunoglobulinas luego de su interacción con el antígeno. Sin embargo, el único isotipo de inmunoglobulinas que se producen son las IgM y tienen dos características en esta respuesta. Primero, que no existe memoria inmunológica, es decir, cada encuentro con el antígeno es como si fuera el primer encuentro con el antígeno, y no hay maduración de la respuesta inmunológica.
En esta imagen se observa el mecanismo de respuesta timo independiente. Nos encontramos con un linfocito B que es capaz de reconocer ciertos antígenos, como por ejemplo polisacáridos de la cápsula bacteriana, y con este solo estímulo el linfocito B comienza la producción de inmunoglobulinas tipo IgM. Estas inmunoglobulinas son liberadas a la circulación y son las que van a rodear a las bacterias para después ser opsonizadas y destruidas. La respuesta timodependiente es la estrella del sistema inmune. En este tipo de respuesta hay una colaboración entre el linfocito T y el linfocito B, para lo cual el linfocito B va a ser el encargado de producir anticuerpos, pero luego de que este linfocito haya interactuado con el antígeno y con el linfocito T. Deben interactuar con ambos para producir los anticuerpos. Sin embargo, en esta respuesta timodependiente podemos encontrar más de un tipo de inmunoglobulinas. Si bien la primera que se produce es la inmunoglobulina M, podemos encontrarnos con inmunoglobulinas G, E y A que no se detectan en la timo independiente. Dos características que diferencian esta respuesta son la memoria inmunológica y la maduración de la respuesta inmune. En una respuesta timodependiente, luego de la interacción del linfocito B con el linfocito T colaborador, la célula B se transforma en plasmocito y produce anticuerpos, y por otro lado tenemos la respuesta de los linfocitos citotóxicos, que son los encargados de destruir las células infectadas con microorganismos, como en este caso podría ser un virus. ¿Qué sucede con el sistema inmune cuando el antígeno ingresa por segunda vez? Si la respuesta es timodependiente, vamos a notar una gran diferencia entre la respuesta primaria o primer encuentro con el antígeno y la respuesta secundaria o encuentros con el antígeno en forma sucesiva. Como se observa en la imagen, debido a la memoria inmunológica, el sistema recuerda si es el primer encuentro con el antígeno o es uno posterior. Entonces, los antígenos timodependientes presentan una respuesta primaria diferente de una respuesta secundaria. Esto se debe a la memoria inmunológica frente a los antígenos. La respuesta primaria y la secundaria difieren en el tiempo que tardan en producirse los anticuerpos, difieren en el tipo de inmunoglobulina que predomina y también en la cantidad y duración de la respuesta inmune. Si miramos la síntesis de inmunoglobulinas durante la vida intrauterina y en recién nacido, vamos a encontrarnos que a partir de la semana 10 comienza el pasaje transplacentario de IgG materna, que alcanza su máximo en el nacimiento y luego decae con el tiempo. A partir de la semana 20 a 22 de gestación, el niño comienza a sintetizar su propia inmunoglobulina M, que continúa ascendiendo después del nacimiento. Y luego del nacimiento también comienza la síntesis de inmunoglobulina G. Entonces, ¿cómo adquiere inmunidad el feto y el recién nacido? Primero, durante la gestación, los anticuerpos IgG maternos son transportados a través de la placenta y le dan una proporción de anticuerpos. Por eso la importancia de la vacunación en el embarazo. Y por otro lado, luego del nacimiento, los anticuerpos presentes en el calostro son de tipo IgA y protegen el aparato digestivo del recién nacido contra patógenos infecciosos.
En resumen, vimos hoy una clase en donde se habló del sistema inmune y los distintos mecanismos de defensa, siendo los primeros que actúan las barreras naturales, seguido de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida. Ambos sistemas tienen células típicas y componentes moleculares solubles. Recordamos que ambos tipos de inmunidad trabajan en forma coordinada y colaborativa para responder a las infecciones. Entonces, resumiendo, el sistema inmune es una red compleja de células, tejidos y órganos que se encargan de la defensa del cuerpo ante las infecciones. El sistema inmune es capaz de reconocer los agentes etiológicos que producen enfermedades y reaccionar contra ellos utilizando diversos mecanismos de defensa como barreras naturales, células y componentes solubles tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adquirida. Y por último, la presencia de la memoria inmunológica permite el desarrollo de inmunidad protectiva asociada a las vacunas. Por último, les dejo bibliografía en la cual pueden ampliar todos los conceptos que hemos desarrollado en esta clase. Muchas gracias.